Si pasamos a la presentación, yo quisiera darles una visión de lo que es el desempeño económico latinoamericano, el desempeño de los mercados de la región y algunas claves que consideramos que creo son importantes para la recuperación de lo que es un sector muy importante en todas nuestras economías y ahorita lo vamos a ver. La siguiente. La siguiente. Pues yo creo que es muy importante reconocer, ¿no?, que desde ya hace mucho tiempo el crecimiento económico, la política fiscal, ha venido siendo en nuestros países una zona de bastante rezago y un espacio limitado de política fiscal de los problemas relacionados con el tema de la protección social, que tienen un asunto directo, sin duda, en el tema de la pandemia. Somos países que tenemos altas tasas de informalidad. Pocos países cuentan con prestaciones de desempleo, si no es que muy pocos. Los sistemas de protección social contributiva serán afectados financieramente por la mayor demanda de prestaciones. Y esto sin duda se requiere que los programas de protección social no contributiva se financien con impuestos y que apoyen a la gente más necesitada. Y este es un tema muy complicado que se ha utilizado políticamente por muchos lados. Adelante. La siguiente, por favor. Pues aquí queda muy claro cómo los países tienen un desempeño y van a tener hacia el 2020, no solamente porque no veníamos creciendo, sino que por otro lado, la situación se ha puesto de una manera muy complicada, sobre todo en el manejo de las finanzas públicas, cuando nuestros países no deciden apoyar de manera, pues, fiscal, ¿no?, e incrementar la deuda, aunque sea durante algún tiempo. Pero bueno, la contracción en el 2020 se traducirá, por lo menos en términos de la CEPAL, en una caída del 9.9%. La siguiente. Y eso implica claramente, pues, que la pobreza extrema va a crecer de manera importante y sobre todo el tema de la desigualdad. O sea, la desigualdad es un tema que es fundamental, ¿no? Cuando todos nuestros países lo que estamos procurando, pues, es tratar de reducir esa brecha que para todos nos es importante. Y esto nos va a llevar a un tema, la siguiente, por favor, al tema que nos ocupa. Solamente en América Latina, la pobreza extrema puede caer 15% y la pobreza 37%.
sea, si vemos el caso de México, pasa de 11 a 17 y de pobreza de 41 a 49. Entonces, pues la verdad es que la situación es complicada y ahorita voy a tratar de dar una explicación a esa, la siguiente. Pues aquí vemos claramente, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, pues cuál es la tasa de variación del PIB total, ¿no? Desde el 2015 vemos una caída importante en Brasil, luego en el 16 Brasil también vuelve a caer, y luego se empiezan a balancear un poco las situaciones económicas en los distintos países. Lo que es muy claro es que la situación no se ve favorable para nuestros países ni en el 20 ni en el 21. Y ahorita comentaré algún tema sobre eso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es claro que cuáles han sido los apoyos fiscales ante esta emergencia. Aquí vemos, digo, nada más para ponerlo antes de entrar ya a los temas que nos incumben en nuestro sector, pues en América Latina en promedio pues, se han dedicado el 3.9%. Pero vemos países como El Salvador, que ha quedado con el 11%, pero vemos países como México, ¿no? Uno de los países con el PIB después de Brasil más importante, pues que están apoyando con el 1.1%. Entonces las caídas, que como todos ustedes saben, del sector automotriz está vinculado a temas del crecimiento económico, del índice de confianza y de temas de seguridad jurídica y de una serie de cosas en donde, por supuesto, hay muchos temas que tenemos que abordar y que los estamos haciendo, ¿no? Como el financiamiento y muchas otras cosas, ¿no? La importación de vehículos usados que ahorita comentaré que venimos haciendo en Alada. Adelante. Bueno, pues aquí claramente se ve que las economías avanzadas, ¿no? De acuerdo ya no la CEPAL, al Fondo Monetario Internacional, lo ven como esta crisis como ninguna otra y con una recuperación muy incierta. Y si analizamos nomás el cuadro de abajo, y esto es de acuerdo al fondo, y ahorita les comentaré un poco más de México. La caída es del 10.5% y las economías avanzadas es del 8% negativo y las economías en desarrollo. Entonces, al final del día, lo que está sucediendo es que se paró la economía. O sea, es como si un tren o un avión agarra y pone todos los frenos y decide no despegar o decide no cruzar una vía. O sea, eso creo que es muy importante tomarlo en consideración, sobre todo por los países que producimos, exportamos y que son fundamentales. La siguiente. Y otro tema que es importante es que los sistemas de salud en América Latina son muy inferiores en comparación con otras regiones. Las restricciones
a la actividad económica por parte de los gobiernos para limitar la propagación del virus a nivel local, así como el debilitamiento del crecimiento económico mundial, pues sin duda resultará en un entorno adverso para las economías de la región y, como lo comentábamos, esto merma la confianza no solamente de las empresas, de los empresarios y de los consumidores. La siguiente. Pero un tema que sí quisiera reflexionar y dejarlo sobre la mesa es que esta crisis tiene un origen, o sea, viene de un motivo de salud. No es un tema de desequilibrios financieros como han sucedido en las crisis económicas anteriores, por lo que el comportamiento va a ser diferente y será distinta a las últimas crisis que hemos vivido y que entonces estamos sujetos a las decisiones de las autoridades sanitarias en función de cómo ellos vayan midiendo los indicadores. Pero entonces, digo, nada más para recalcar que es un tema fundamental, esta crisis no es un tema económico, sino más bien un tema de salud que implica, sin duda, por el cierre, por el paro del tren, implicaciones desde el punto de vista económico, social, de incertidumbre, de violencia y de muchas otras cosas que todavía tenemos que ver. La siguiente. Me voy a tratar de ir muy rápido en este tema, ¿no? Representando al ADA, ¿no? Es que, por ejemplo, el caso de Argentina, bueno, en primer lugar, la producción. Hay 4 países que somos productores de autos en la región: Argentina, Brasil, Colombia, México. Esta región produce el 8% de los vehículos, siendo México y Brasil los principales productores. Pero una cosa que es clara es que Brasil consume la mayoría de sus autos, produce, y México exporta la mayoría de sus autos. Y somos hoy ya México el cuarto exportador a nivel mundial. Y todo el tema que ya se podrán imaginar en relación pues a las cadenas productivas entre las autopartes, la coordinación con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ahora, en donde pues a México le genera, ¿no?, alrededor de 90,000 millones de dólares anuales, y eso va a seguir creciendo. La siguiente. Bueno, pues la región representa el 7.1 de la venta mundial y nos acercamos cerca de los 6 millones de vehículos vendidos. Aquí pueden ver esta lámina, no me quiero detener mucho, pero pues sí queda claro que sí estamos en un rango desde Canadá hasta Argentina, pues de que estamos entre un 35 y 45% de caídas. El siguiente. Y voy a empezar rápido y lo voy a tratar de hacerlo muy rápido, nada más para que tengan todos ustedes una visión, ¿no? En Argentina se redujeron 39% al primer semestre las ventas de autos nuevos. Ahí se financian alrededor del 40%, y las estimaciones hasta ahorita es de que el año va a cerrar con 280,000 unidades
Eso implica una caída del 39%. La siguiente. En Brasil, el primer semestre, las ventas de autos también cayeron 38, como ya lo veíamos en la otra lámina. Eso quiere decir 480, casi 500,000 unidades más. Financiadas representan el 51 y se espera vender 1.6 millones, lo que representa una caída nuevamente del 37%. La siguiente. En Chile, la reducción fue del 45% en el primer semestre. Se espera llegar a 220,000 unidades y una caída del 43%. La siguiente. En Colombia también es una caída del 37%, 44,000 unidades nuevas. Digo, menos el 70% son vendidas a crédito y la caída que se espera es de menos 170,000 unidades. La siguiente. Pues en Costa Rica, ahí se aprobaron algunas medidas para el mes de abril, mayo, junio, pero sin embargo la caída sigue siendo más o menos de 31%. La siguiente. Ecuador, las ventas de autos han caído casi el 50%, vendiendo casi 31,500 unidades menos. 43% de las ventas son a crédito. Y el escenario, desde el punto de vista optimista, es que significaría una caída del 38%. La siguiente. Bueno, llegamos a México, ¿no? En México las ventas de autos se redujeron 31.9% en el semestre, lo que significó 204,000 unidades menos. Ahí quisiera yo explayarme un poquito más porque en el 2016 vendimos 1.6 millones de automóviles. En el 2017 vendimos 100,000 menos. Del 2017 al 2018 otras 100,000 menos. Del 2018 al 2019 otras 100,000 menos. Digo, estoy dando cifras generales y en promedio. Entonces, lo que llevamos en el semestre, como lo pueden apreciar ahí, son 204,000 unidades menos. Y eso es algo que remarcar. Ya si metemos julio, entonces la caída es mayor. Nosotros llevamos 39 meses de caída. Y así la venta financiada está en el 62%, cuando deberíamos estar en el 75%, en el 80%. Y bueno, pues la estimación que hasta este momento tenemos es 965,000 unidades vendidas. Ahora comparen si venimos de 1.6 millones a 965,000. O sea, este es un tema realmente delicado y que, pues, habiendo hecho un análisis de la región, a ver la siguiente. Habiendo hecho un análisis pues de la contracción, de la caída, de realmente enfrentar una situación de que ya veníamos mal, como en muchos países, ¿no? Uno de los elementos más importantes que hay que tomar en consideración es el financiamiento. Y eso es fundamental para la recuperación de los mercados y
Y la verdad es que vemos países que están entre el 65, el 20%, y los sistemas financieros son bastante frágiles. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar mucho en el sentido de buscar esquemas innovadores, eh, ser muy proactivos en el tema del financiamiento. La siguiente. Y bueno, una de las cosas fundamentales, ¿no? Como lo hemos comentado entre todos mis colegas que seguramente están aquí reunidos en esta convocatoria de ustedes, es que estas importaciones pues hay que regularlas, hay que prohibirlas para que esto tenga una recuperación poco a poco, porque si empezamos a ver junio y julio ciertos elementos de recuperación, pero para llegar a los niveles en donde estábamos, yo creo que nos va a tomar entre 2 y 3 años en todos los países de la región. Adelante. Bueno, esto es Alada, ¿no? Aquí están los países. No me meteré en más detalles, pero bueno, pues Alada representa a todos estos países en los foros que son importantes y en una agenda común emitimos comunicados, decretos a nuestros gobiernos y creo que es fundamental la labor que hace Alada en el desempeño de los distribuidores de automotores en América Latina. La siguiente. Bueno, dentro de todo eso, digo muy rápido, solamente es que desde nuestra óptica es muy importante el cuidado del medio ambiente, fomentar el libre comercio, pugnar por contratos equitativos entre armadoras y distribuidores. Y ahí permítanme nada más hacer un paréntesis, que yo creo que este es un gran momento para poder tratar, aunque los objetivos de las plantas con los distribuidores tienen muchas diferencias en muchos temas. En México hemos logrado juntar a todas las asociaciones y tener un plan de navegación común en los temas que son comunes, pero hay otros en los que no somos comunes y yo creo que ahora es un momento importante para tratar de alinear las estrellas y que entonces las plantas se den cuenta de que la nueva normalidad, los cambios en la comercialización, la digitalización, los autos eléctricos, los híbridos, eh, en fin, muchos temas que ustedes conocen muy bien. Creo que es fundamental que ahora tratemos de acercarnos mucho más a los armadores con los distribuidores a efecto de encontrar caminos comunes de fortalecer el mercado interno. Vigilar perdón, ya lo comenté antes, el financiamiento creo que es fundamental y ahí tenemos que trabajar con la banca comercial, con la banca de desarrollo, con varios, pero la gente, mientras permanezca la incertidumbre, pues sí estamos en un tema de caídas muy fuertes que no habíamos visto en nuestros mercados, ¿no? Capaz en alguno de los países ha pasado, pero pues esto implica, como todos ustedes lo saben, que en nuestra región, o sea, las empresas son familiares, no son empresas públicas en donde haya muchos accionistas, pero bueno, ahí hay muchos vehículos y elementos que se pueden utilizar, pero aquí algo que hay que destacar en función de los distribuidores es que es patrimonio
de sus familias, ¿no? Ya lo dividirán ellos en algunas cosas, ¿no? Y así se opera esto. Y por supuesto, mejorar los estudios y estadísticas en todos los países. La siguiente. Bueno, pues esto yo creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y esta situación, como les decía yo, no solamente a temas sanitarios que afectan la economía, sino que estamos sujetos a una serie de decisiones de estas autoridades que debemos de tomar. O sea, no hay forma, ¿no? Como lo comentábamos al inicio, de otras crisis que se forjan, que se arman por desequilibrios macroeconómicos. Aquí el tema es que estamos sujetos a las decisiones de las autoridades sanitarias. La siguiente. Y un tema que es importante es que el sector automotor, como otros sectores de nuestras economías, se anticipan pues a las circunstancias, se adelantan a muchos temas. Y lo que pensamos es que hay que ser optimistas, tomando en consideración la realidad, ¿no? También ese es un tema que es fundamental, pero que las cosas tarde o temprano regresarán, pero van a regresar de una forma diferente. O sea, ya no podemos pensar que los negocios de la distribución, y ayer tuve yo una plática con un presidente de una planta, pues no pueden ser otra vez las agencias que cuesten, no sé, 10 millones de dólares hacerlas, si no tenemos márgenes, si estamos operando a capacidades muy limitadas, ¿no? Y la recomendación que hemos hecho tanto en México como en Alada es mantener la prudencia, cuidar los flujos, los márgenes de rentabilidad y en ese sentido, lo que les decía yo, trabajar de manera conjunta con las plantas. Es algo que no es fácil, pero hay que hacerlo de manera conjunta en la medida de lo posible a través de las asociaciones de marca o otros elementos. Pero si no nos subimos en este barco juntos, la situación se puede complicar. Independientemente de que nosotros formamos parte del TEMEC y toda la cadena de producción está muy semblantada, muy sólida, muy armada entre México, Estados Unidos y México es muy eficiente y el potencial que tenemos va a beneficiar muchísimo a toda la zona de Latinoamérica. Lo siguiente. Entonces, por eso, como les decía, o sea, entre más seamos unidos los países de Alada, más fuertes vamos a trabajar juntos y además en equipo lograr un cambio en el futuro, que además tarde o temprano esto tendrá que dar la vuelta. Adelante. Bueno, pues yo les quisiera agradecer muchísimo a Autodata, a, a su presidente, que me parece que han hecho una labor muy importante
Fabio, ¿no? Si no me equivoco. Pero lo que sí estoy convencido es de que este sector es fundamental y que las economías en nuestra región tienen que seguir creciendo. Entonces, no nos queda otra a nosotros como asociaciones que los representamos a ustedes, insistir con nuestros gobiernos para que atiendan las prioridades de cada país. Yo les deseo mucho éxito en este evento que está muy completo, que va a durar varios días y sobre todo que nos hayan dado la oportunidad de participar en el primer día de sus labores. Pues muchísimas gracias. Volta. Guillermo, gracias por su participación. Yo gostaria de invitar a Leandro para novamente ingressar a esta sala. Guilherme, eu vou fazer pergunta em português e devagar, ok? Já que você morou no Brasil, talvez você me compreenda. Nós temos alguns mercados que podemos considerar como principais aqui na América Latina, né? Brasil, Argentina, México, ou na ordem Brasil, México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, talvez. São os maiores mercados da nossa América Latina. Alguns desses mercados, como o Brasil, por exemplo, já estão demonstrando talvez um poder de recuperação um pouco mais rápido do que demonstravam até o final de julho. A média de vendas agora deste mês de agosto aqui no Brasil já subiu para 8.500 veículos por dia, e a projeção já é de uma queda de mais ou menos 25% só do mercado neste ano. Na tua opinião, com base nos teus encontros com os teus companheiros destes países, algum desses países vai ter um pouco mais de dificuldade para sair desta crise? Ou como é que você enxerga esta sequência agora da recuperação econômica e dos mercados nesse período, digamos, pós-pandemia? Apesar que ainda estamos dentro dela, mas com a economia já começando a voltar ao seu ritmo normal. No, muchas gracias. Y Leandro, me parece que es un tema muy importante y yo les diría que desde lo que hemos venido observando y analizando, efectivamente, las proyecciones que se veían ahí en marzo, abril, mayo, se han venido superando y el comportamiento del mercado ha sido superior y las ventas han sido mayores. Por eso, cuando comenté las expectativas de la caída en México podían ser mucho más grandes y ahorita están más o menos en el 27%, con alrededor de 922,000 o 940,000 unidades. Pero la caída es menor. Y les voy a decir un dato que creo que es importante que se pueda transmitir. En México no se consideró como una actividad esencial al sector automotriz. Sí se consideró la producción y la exportación y en su momento por eso se abrió. Pero ese fue un tema por presiones en los Estados Unidos, porque si no, entonces la cadena productiva no iba a funcionar. Pero por otro lado, creo que es muy importante reconocerles a los distribuidores, a los gerentes, a los dueños, de que han hecho una labor extraordinaria cuando las salas de venta no han estado abiertas, que se hayan utilizado esquemas alternativos como el Internet,
las plataformas digitales, el llevar los automóviles a sus casas, el encontrar financiamiento, en fin. Yo creo que aquí viene un tema que yo creo que lo vamos a vivir en los próximos meses. Acuérdense que una de las cosas que decíamos es que el tren se detuvo. Y en el momento en que el tren se detiene, bien los empresarios, pues empezamos a tener muchas dudas y de incertidumbre. Pero ahora se nos viene un reto mayor, y ustedes lo saben muy bien, porque los automóviles hay que pedirlos 3 o 4 o 5 meses antes. Entonces, cuando uno ve que una situación se empieza a complicar, pues por supuesto adopta uno, digo, o otros de manera diferente, una actitud conservadora o muy agresiva. Y ya veremos qué sucede. Pero yo creo que la actitud preventiva ha sido importante. Ahora, que se empiecen a demandar más automóviles, que creo que sin duda, eso sin duda va a pasar, y que vamos a empezar a recuperar y gradualmente va a tardar tiempo en llegar a los niveles que ya teníamos, pero yo les diría que vale mucho la pena reflexionar en términos de que en los distintos países, aún con las diferencias que todos tenemos, unos son importadores, otros son exportadores, otros venden ahí, otros tienen incentivos, otros tienen muchos elementos. Creo que lo fundamental es mantener, como les puse en la presentación, prudencia, ser conservadores. No sabemos en qué momento esto se pueda volver a dar la vuelta, pero lo importante, y lo resumiría yo en 3 palabras, lo importante son nuestras gentes, el empleo y tratar de mantener lo más posible nuestro capital humano que tenemos. Por otro lado, mantener nuestras instalaciones en el mejor estado posible. Y la otra, que ese sí es un reto mucho más grande, es tratar de alinear los intereses entre las plantas y los distribuidores en los próximos meses. Aproveitando a tua experiência como mexicano, aí, como representante do comércio do México, que é particularmente importante para a indústria tanto do Brasil como da Argentina. O mercado mexicano de veículos, em quanto tempo você considera que pode se recuperar e voltar à normalidade? Pues mira, como el sector automotriz, y lo comentábamos antes, está muy vinculado con la economía, con el crecimiento del producto, con el índice de confianza, es muy adverso al tema de la incertidumbre. Nosotros en el 2016 teníamos una expectativa de no 1.6 millones de automóviles, sino de 2 millones para llegar al 2021. Mi impresión, digo, y claro que nadie tiene la bola de cristal, pero mi impresión es que si las condiciones no empeoran, las cosas empiezan a funcionar, y acuérdense todos que este sector responde a situaciones externas, a situaciones internas, y luego las dos se combinan y se vuelve un problema difícil. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que sí nos vamos a tardar entre 2 y 3 años
para volver a los niveles que estábamos, no solo en México, sino en América Latina. Leandro, alguma pergunta? Sí, sí. Guillermo, considerando tu presentación y las cuestiones de macroeconomía y la economía general de los países, o sea, la condición financiera del consumidor, del punto de vista del distribuidor, de los distribuidores, ¿hace sentido ahora, conociendo un consumidor que tiene menos plata en el bolsillo, negociar la importación de vehículos más baratos para sus países? Por ejemplo, los chinos, y no importar tanto vehículos de Brasil o de Argentina, por ejemplo? Pues puede ser real, Leandro, porque además aquí hay un tema que hay que tomar en consideración, que es el tema del tipo de cambio. Y si el tipo de cambio no resulta favorable y no resulta competitivo para quien quiera entrar a esos mercados, va a ser muy difícil. Pero sí va a haber más jugadores, van a entrar o van a tratar de entrar otros players en este asunto, pero también hay que tomar en consideración que desde el punto de vista de los distribuidores, la mayor importancia es proteger su patrimonio, sus inversiones y cuidar los márgenes. Por eso insistí mucho en el tema de la relación entre las plantas con los distribuidores ahorita, que si bien nunca ha sido así una relación muy estrecha, hay que buscar la manera de acercarlos, de buscar cómo podemos encontrar objetivos comunes, porque si lo que únicamente le importa a una planta, ¿no? Y es tener su market share y descuidar el mercado interno, entonces la recuperación va a ser cada vez más complicada. Guilherme, particularmente me impressionou muito esta questão de los usados, las importações de usados que ustedes citou em sua apresentação. Quais são os países onde isto acontece e de onde são provenientes esses coches usados importados? Pues mira, esa es una Estados muy buena Unidos. pregunta. Esa es una muy buena pregunta, pero primero vamos empezando por México, ¿no? O sea, México tiene 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Entonces te podrás imaginar la cantidad de vehículos que se pueden importar de manera ilegal, que además es un tema de contrabando, es un tema ilegal. Y esos automóviles que entran a nuestro país, es muy claro que ya no pueden circular en los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos después de 10 años, o sea, el coche se tiene que ir. Entonces lo que recibimos, y empiezo por México, es que desde la frontera de Estados Unidos, creo que son 14 aduanas las registradas en la frontera, pero imagínense en 3,000 kilómetros, pues te meten automóviles por las brechas, por los caminos, y esos coches los compran en 300, $400 y luego los venden ya a pie de carretera en 2,000, 3,000, $4,000 y luego de ahí van bajando y se van a Guatemala y después van a Nicaragua y después llegan a otros países. Entonces, yo te diría que ese es el gran cáncer que tenemos en la región, porque ese sí es un elemento que desplaza el mercado interno. Hemos trabajado mucho y te diría, del 2006 en México, que la importación de esos coches ilegales, infundados, representaban
casi el 180% de las ventas de unidades nuevas que se vendían en mi país. Hoy representan el 14%. Entonces hemos trabajado de manera muy fuerte con las autoridades y hemos tratado de controlar esto. Ahora, el tema es que es un tema político, es un tema electoral, y ahora que se vienen otra vez elecciones y se vienen por todos lados, pues los coches que ya no funcionan en otros países, pues empiezan a pasar por México y pues llegan a otros lados. O sea, yo entiendo que hay países que ya, por ejemplo, Perú, entiendo que ya tiene prohibida la importación de vehículos ilegales, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, eh, pero pues si no llegan por la carretera, los mandan vía eh, barco, los meten a los puertos, y son coches que les llaman inclusive, y camiones, también quisiera tocar ese tema. O sea, les llaman Frankensteins, ¿no? Pues porque traen llantas de uno, ya traen motores de otro, traen una serie de temas de cada automóvil. Y yo creo que lo que tenemos que promover en América Latina, y creo que mis colegas que seguramente están escuchando, es tratar de regularizar, de poner reglas claras en, en nuestros países para qué coches pueden entrar y cuáles coches no deben entrar. Es más, yo te voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha impactado mucho. Hay una ley en Texas que lo que dice es que los automóviles que vayan a entrar a México pueden circular para pasar la frontera. Y nosotros ya en la asociación hemos hecho todo este estudio. Entonces, si tú tratas de meter un auto de Estados Unidos a México y luego lo quieres ese mismo auto volver a meter a Estados Unidos, ya no hay manera de meterlo. Entonces, lo que estamos desde el punto de vista regulatorio, normativo, con las autoridades, es que haya un piso parejo. O sea, lo mismo que me pides a mí para yo entrar a tu país, pues es lo mismo que yo te tengo que pedir para entrar al mío. Lo que pasa es que hay muchos temas políticos involucrados y además mucho dinero. Entonces, ese es uno de los temas que lo hemos visto, y además lo hemos visto también en Costa Rica, lo hemos visto en, eh, en Honduras, hemos visto en todo Centroamérica, pues que es muy fácil llevarte un automóvil, ¿no? Que comprar un automóvil nuevo. Entonces, nosotros como Alada estamos totalmente en contra de la ilegalidad. Y la ilegalidad está fundada en un tema de que tú no puedes introducir a tu país lo que es ilegal. Es como traer droga, pero el gobierno y en muchos casos el populismo, pues incitan a que todo esto siga. Entonces, legalmente los hemos combatido, de caer de un 180%, estamos en el 14% de las ventas, y tenemos que seguir peleándolo porque pues van a seguir. O sea, este tema es un tema muy complejo, muy difícil, porque, porque hay mucha rentabilidad. O sea, también hay un tema que cuando tú comparas si traes un coche importado, ilegal, que además hay reglas muy claras de lo que puedes importar legalmente, que eso es, o sea, eso está muy bien. ¿No? O sea, no quiere decir que no importes. Lo que pasa es que lo que no debes de importar es la chatarra, lo que no puede circular, lo que no se puede manejar.
pero pues hay mercado y entonces de México empieza a bajar a América Latina y eso también es muy complicado. Una última pregunta, Leandro. Sí, yo quería hablar, Guillermo, sobre esta cuestión de México con Estados Unidos, pero por una otra perspectiva. O sea, el México es un armador clásico para coches, autos para Estados Unidos, pero la relación política de México y Estados Unidos, todos sabemos, no está en su mejor momento. Así, los armadores de ahí, de México, no están se preparando para hacer negocios acá en la América del Sur y ocupar su producción exportando autos mexicanos para toda América del Sur. Brasil, claro, porque Brasil tiene una complementación de producción con México muy importante porque nosotros hacemos los autos que los mexicanos compran. Y ustedes hacen muchos autos ahí en México que el segmento premium, que es muy valorizado acá en Brasil, compran. Así, no veo una oportunidad de negocio ahí con este tema de Estados Unidos y México para América del Sur. Mira, yo te diría, digo, apenas estamos empezando esta nueva época del, Sí, del nuevo claro. tratado. Aquí Y nosotros tiene, llamamos de nuevo normal. pues sí, digo, hay muchas cosas que cambiaron. Yo sigo pensando que el tratado con Estados Unidos, el cual se va a tener que revisar y digo, nos podríamos o sea, tardar aquí 5 horas platicando de este asunto, pero yo te diría que yo creo que para México las condiciones en lo que se negoció, la forma y los elementos que tenemos, México va a ser bastante eficiente, sobre todo en los temas de, bueno, pues de las cuotas, del tema de los salarios, de los temas laborales, de muchas cosas. Digo, yo nada más te voy a poner un ejemplo y por supuesto eso implica muchos cuestionamientos. Pero en 1994, cuando, cuando inició a partir del 95 el tratado, México producía 1 millón de automóviles. Y hoy, digo, ahorita con la situación que se dio y todo esto que está cambiando, íbamos a producir más de 4 millones. Y entre autos y autopartes, como les comenté al inicio, generamos más de 90,000 millones de dólares. Entonces es el principal motor de generación de divisas en el país. Entonces, mi punto de vista es que las plantas aún, digo, se van a ajustar, unas más, unas menos, y a algunas les tomará más tiempo. Pero acuérdate que hay un tema de una revisión a los 6 años del tratado. Y entonces en ese momento los componentes, pues sí subieron, ¿no? El tema de, digo, ese es el más importante, para qué entrar en mucho detalle, pero el tema son las reglas de origen. Y con el tema de las reglas de origen, México va a estar muy a la altura en su momento para hacerlo y para ser bastante eficiente cuando estas normas se apliquen. Ahora, aquí lo que es importante también es que como países, y lo hemos platicado en Alada en muchas ocasiones, es tratar de ver cómo entre nuestros países podemos fomentar el libre comercio, cómo podemos fomentar las inversiones, cómo podemos, intercambiar tecnología, intercambiar capital humano, intercambiar
muchos asuntos que son fundamentales para la industria automotriz y creo que sí lo podemos hacer y por eso está LADA, porque LADA es una voz importante en América Latina y bueno, los datos ya los dieron, ya vimos cuánto es lo que nosotros producimos, toda América Latina y otros importan, otros exportan, pero yo les voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, América Latina tiene un gran potencial para cuidar su mercado interno, para hacerlo crecer y también para atraer nuevas inversiones. Guillermo, gracias por su participación. Yo espero poder contar con ustedes nuevamente en otros eventos que organizarmos un poco más adelante. ¿Ok? Gracias nuevamente. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Qué gusto. Obrigado. Obrigado, Leandro.